en Propuesta Final. Vamos ahora con nuestro entrevistado de la noche, don Elías Cerulle, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, por aquí por el Distrito Nacional. Don Elías, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Hay una serie de iniciativas de su autoría o que usted forma parte que han sido conocidas reciente en la Cámara de Diputados y nos gustaría que usted comparta de lo que debe resaltarse de estas iniciativas con nuestra audiencia. Bueno, en la agenda ya tenemos la Ley de Educación y Comunicación Ambiental, que con todo lo que ha pasado en el país recientemente se convierte en una necesidad que va a acompañar la Ley de Gestión de Residuos Sólidos que acabamos de aprobar también en la Cámara de Diputados. Está ya el informe de la Ley de Gobernadores, que lo remite la Comisión de Interior y Policía, que ha sido, probablemente va a ser el cambio político más trascendental de la historia de la República Dominicana, por lo menos de la historia democrática, porque va a empezar un proceso de crear cascadas democráticas que no lo existen en la República Dominicana. Y aprobamos la semana anterior ya la ley de inhabilidades de personas con delitos comprobados, con delitos sexuales comprobados, que es una necesidad realmente para la protección. Y como yo decía el día que logramos la segunda lectura, aprobar una ley que garantiza un derecho no es crear un derecho, es reconocer que lo perdimos. Y tenemos que crear una ley para volver a lo que es por naturaleza derecho, la protección de los niños en las escuelas, en los centros deportivos, en los sistemas educativos de cualquier nivel, es un derecho que les asiste a ellos, no necesitaban una ley. Lo que pasa es que los que rompen la ley, los que violan la ley, pues hacen que haya que enfatizar mediante un régimen de consecuencias para poder devolver un derecho que estaban siendo privados nuestros niños en el país. Cuando uno escucha iniciativas como esta, uno lo primero que piensa es, bueno, ahí está la ley que puede ser un régimen de consecuencias importante, pero ¿cómo esto sirve o cómo se convierte en instrumento para la prevención? Para tú decir, para tú colocar en la mente del ciudadano de que esta es una acción que por esa mente no debe pasar nunca. Mira qué pasa, en los países democráticos, como decía antes, que vamos perdiendo derechos y tenemos que crear legislaciones, las medidas no pueden ser ejecutivas, tienen que ser legales para que perduren en el tiempo. Hoy día, la Asociación de Profesores tenía un reglamento en el que de alguna manera limitaba, pero el reglamento dependía del hombre y no tenía una acción legal. Hoy día, al crear esta ley que se acaba de aprobar en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, pues ya las instituciones tienen una limitación en su derecho, que es lo que es importante reconocer. Lo que hace esta ley es que limita a las instituciones a no contratar a personas, pero además obliga al Estado a crear un mapa de información de personas que han sido condenadas o han sido juiciadas por temas de delitos sexuales. Es una costumbre que el mundo ha hecho por el tema de que, así como Alcohólicos Anónimos tiene el tema de un día más, un día más y un día más, el tema de las personas que caen en la debilidad del delito sexual por cualquiera de las vías, no pueden estar cerca de aquellos que le provocan la tentación de volver a caer, pero no teníamos un régimen para controlar eso. ¿Cómo va eso a servir? Porque ahora se genera un nivel de conciencia que viene por la autoridad, el Estado, que empieza a generar una serie de programas para poder cumplir con lo que le toca, pero también por los centros escolares, privados o públicos, centros de deporte, privados o públicos, que ahora tienen una limitante, porque esta ley viene a crearlos a ellos como sujetos de castigo si ellos infringieran la ley. O sea, no es nada más que tu portero lo hizo, es reincidente. Sí, tenía historial, sí, tú lo contrataste, el culpable eres tú. Eso no existía hasta la aprobación en segunda lectura de esta ley. Pero bueno, en este caso, don Elías, es cuando haya una judicialización previa de esta persona, ¿no? De este agresor sexual, que lo vamos a determinar. Cuando no haya una judicialización previa, no tenemos conocimiento de que esa persona ha incurrido en esos actos. No, cuando haya una primera denuncia ya es una alerta roja, que no discrimina, pero alerta. Y si tú estás creando un centro de estudios y estás contratando, las alertas deben darte señal de por dónde ir o por dónde no ir. Por si alguien evade la justicia, tú tienes la obligación por encima, porque es constitucional. Primero es mundial, el derecho a la niñez es un derecho del mundo, pero en República Dominicana es una obligación constitucional, un derecho registrado en la Constitución, priorizar, inclusive dice la Constitución, el derecho de protección de los menores está por encima, así sea necesario, limitar el derecho de otros.
O sea que tú no discriminarías si mañana una persona viene a buscar trabajo en un centro escolar y la persona tiene 1, 2, 3 acusaciones por delitos sexuales, aunque no haya sido condenado, tú puedes asumir que tú prefieres no tenerlo como empleado y no estás discriminando porque la Constitución te empodera por encima del derecho del individuo para garantizar la protección de los menores. ¿Tiene usted al momento de presentar esta iniciativa algún conocimiento de cuál es la realidad en nuestras escuelas? Claro que sí. Mira, una cosa es, y aquí quiero ser muy respetuoso de la autoridad en este sentido, cuando tú diriges un estado como República Dominicana, donde vemos muchas novelas y todo es un drama, comunicar debe ser parte de un ejercicio de sabiduría, no simplemente de responsabilidad. Lo que pasa a nivel de delitos sexuales en República Dominicana es muchísimo mayor de las cifras que se presentan, porque hay que proteger también el que no vayamos a crear un pánico y ahora los padres no quieran que los niños vayan a la escuela. Por eso la urgencia y la seriedad con la que la Comisión tomó esta ley y después la Cámara de Diputados que logró aprobarse de manera unánime. Una ley tan delicada que no tuviera ni siquiera una objeción. Tuvo un señalamiento de uno de los diputados que quería que fuera más. O sea, todavía más drástica, más abarcadora, pero yo le pedí que arrancáramos así, para que empezara, porque si nos metemos 1 o 2 años más a discutirla, ¿qué hacemos con los niños que tengan, que sean afectados o privados en su derecho, violados en su derecho en esos 2 años? Empecemos así, la vamos mejorando con la experiencia, y vendrán legisladores con más experiencia que yo y que lo que el país tenga y la mejorarán, pero había que empezar, y la información que nosotros tenemos de fuente oficial es que ese delito se va incrementando. La tecnología, que es muy buena, ha traído como problema que hombres que antes no veían cosas, hoy la ven. Y mujeres también, porque la perversidad está en ambos sexos. Y esta invasión de información y de videos que perturban mentes se convierte en acceso público y general, y hay personas que no están suficientemente educadas para distinguir entre la anuencia, la aprobación de una persona adulta para tener una relación sexual y el poder de la influencia, que es donde están cayendo los maestros, los empleados y los mayores en centros educativos, que tienen por su edad influencia sobre menores y utilizan la influencia para buscar el consentimiento que un niño no puede consentir, pero que lo hace porque no conoce, y entonces manipulan la mente de estas niñas y de estos niños, y esta ley ya lo convierte en un delito altamente delicado. ¿Cómo se consideró el papel del núcleo familiar, fuera de lo otro que convierte a cualquier niño en vulnerable? Ahí hay una responsabilidad amplia también en el entorno familiar. ¿Cómo se consideró eso? Mira, Alexander, yo creo que te voy a responder brevemente eso, pero voy a aprovechar para generar una invitación futura. El tema del núcleo familiar es que lo estamos generalizando. Y países más avanzados que nosotros, que ya pasaron por esa parte, lograron entender que hay una edad donde hay que quitarle los niños a los padres. Porque aquí seguimos con el tema del núcleo familiar como que estamos hace 100 años. Sí. Aquí hay núcleos familiares donde tú y yo no quisimos haber crecido. Entonces, no, claro. Nosotros tenemos que diferenciar un núcleo familiar de producción de influencia positiva, saludable, que de núcleos familiares que son de contaminación mental total. Sí. No tiene que ver con pobreza o riqueza, estamos hablando de la actitud, la conducta del ser humano padre, del ser humano madre, que se ha convertido en la República Dominicana en algo muy cuestionable hoy día. Lo que nosotros debemos es empezar a generar derechos sobre el joven adulto, que pueda desligarse de familias contaminantes para así proteger las familias de actitud sana y positiva. Mire, no quisiéramos dejarle ir sin un punto importante que preocupa a la población por su conocimiento: la seguridad ciudadana que afecta a los dominicanos, hechos delincuenciales que se están manejando, una decisión del gobierno nueva vez. Recuerdo su última participación aquí, justamente lo vivíamos, del patrullaje mixto, la fuerza conjunta. Su visión de esto, ¿en qué vamos a terminar? ¿Esto va a ser un círculo vicioso? Bueno, Alexander, con esta respuesta me meto para el medio yo, porque te tengo que decir las cosas como yo las conozco. La gente que me conoce en este país en ese tema sabe que me he generado el respeto de ellos. Yo creo que lo que acabamos de hacer es más de lo mismo, más de lo que no soluciona. El gobierno no acaba de entender, y el Congreso menos, que tiene hace 12 años propuestas mías de transformación del sistema de seguridad pública, porque es un sistema. Seguimos con una policía de mando piramidal que no es educada sobre el servicio. Vimos el desastre en estos días del asesinado ahí en la Lincoln por parte de un
policía municipal, que todavía eso hay que explicarle al país qué significa, cuáles son los controles del policía municipal, que le arrebate el arma a un militar y con el arma pues asesina, que es la palabra correcta, a una persona. Y nosotros no tenemos, lamentablemente en este siglo, en este año 2018, una respuesta eficiente para la República Dominicana. Inclusive lamento muchísimo no tener la influencia que quise haber tenido en este gobierno para haber producido los cambios profundos que necesitaba el tema de seguridad ciudadana en la República Dominicana, salvando el hecho de decirte que el actual jefe de la policía es un muchacho brillante. Pero ¿qué tú haces siendo brillante si tu bate es fofo o si tu guante tiene un hoyo en el medio? Por mejor pelotero que seas, no te la vas a lucir en el campo. Las herramientas con las que Ney, un muchacho que respeto, que conozco hace muchos años, pero que lamentablemente va a hacer un trabajo como cualquier otro jefe de la policía, no es porque no tenga la intención, es porque no tiene las herramientas. Las herramientas en República Dominicana siguen siendo represivas. Sacar a los militares a la calle es un asunto represivo, en muchos casos es una violación del derecho, porque te detienen. Yo viajaba con alguien ayer en el carro y me decía, bueno, pero ¿y si el policía lo para? Es que a mí no me puede parar nadie en la calle. Si yo crucé mi semáforo como debía, si ando en mi carro y tiene la revista y tengo mi placa y tengo mis luces, a mí nadie me puede parar porque es una discriminación pararme. Y aquí, mientras más pobre tú eres, más lucha tú coges en este país. Si andas en un motor, mi hermano, esto parece una selva, porque los motoristas pasan de una esquina a otra tratando de salvarse a los policías. En vez de estar atento a los carros, toda esa maniobra que hacen muchos motoristas es para evadir o pasarle más lejos al policía para que no le dé tiempo a pararlo. No porque estén ilegales, ya vimos lo de la camarita. Es para evitar que le violen un derecho. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que seguridad ciudadana significa delimitar derechos, respetar derechos y auxiliar la ley, vamos a seguir con este tema de que los policías no dan, que los policías cometen delitos, pero no tenemos áreas de inteligencia desarrolladas, áreas de respeto de derechos desarrolladas, y seguimos, y dentro de algunos años, porque hace unos años que hablamos del tema, vendremos aquí o en otros programas de ustedes y volveremos a la misma pregunta. ¿Usted ha visto la propuesta del diputado José Laluz sobre seguridad? ¿Usted ha tenido la oportunidad de verla? ¿Él se la ha presentado? Sí, y si es así, ¿qué tan efectiva es o si puede, si es realizable? Lo que pasa es, yo admiro mucho a José Laluz, lo quiero muchísimo, pero la propuesta que le hacen no es una propuesta realmente integral. Es más bien la adaptación de conocimientos que hay en las redes hoy día en el mundo, y entonces tú tratas de traer un esquema que no es funcional, porque las debilidades que tiene la policía son estructurales, no es de acción. O sea, yo no puedo hacer una ley para ordenar un funcionamiento en una... Es como que tú me digas a mí, yo le voy a poner un guía al carro mío a la derecha en vez de a la izquierda, y yo te digo, ¿y el motor lo tiene? No, ¿y el motor para cuándo? Si el motor no sirve, no importa dónde te el guía. O sea, las leyes no se hacen para direccionar el trabajo, se hacen para construir instituciones, y nosotros hace muchos años empezamos a hablar de que la policía necesita una reforma, y lo hemos dicho aquí con ustedes, una reforma en su estructura. Fue creada bajo una competencia de poderes, hoy día eso no existe, la policía no compite con las Fuerzas Armadas hoy día, entonces esa estructura ya no funciona. Por eso es tan importante la ley de gobernadores. Cuando tengamos la ley de gobernadores aprobada, va a ser el principio del cambio de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Por último, don Elías, ¿qué piensa usted que va a pasar con el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas? ¿Usted cree que efectivamente haya la intención de aprobarla? Y si es así, entonces tendría que extenderse la presente legislatura. Con la ley de partidos políticos va a pasar con el muchacho que no tiene ropa y le prestan un saco marrón, una corbata morada, una camisa verde oscura con amarillo y unos pantalones rosados, que parece un macarao. Lo que vamos a aprobar en la Cámara es un macarao. Porque tanto lo recortamos que no va a servir para nada. ¿Eso es lo que usted cree? Eso es lo que yo sé. Yo no te voy a decir otra cosa, porque cuando la aprobemos, así como cuando te dije hace unos años, cuando aprobamos la ley de policía, te dije no va a servir, y hoy probamos de que no va a servir. Hoy te digo, la ley que vamos a aprobar no recorta ni controla el tema de los ingresos, no regula las formas de elecciones partidarias, y si los partidos se convierten en dictadores internos, en funcionamientos de grupos y corrupción, los que vamos a gobernar somos corruptos, infuncionales y dictadores. No tiene ni una sola medida que yo te pueda decir con orgullo, el país va a mejorar en el rango de control político. Vamos a seguir igual, van a haber algunas medidas que las hebras más finas del proceso serán cortadas para dar ejemplos, pero los cabos gruesos que tienen el problema de la realidad política de la República seguirán teniendo la influencia que tienen hoy. ¿Usted cree que el liderazgo político, toda esta ola de humo que
que se levantó en torno a primaria abierta, sí o no, y padrón, ¿usted cree que fue justamente para dejar eso establecido así sobre el financiamiento y el control? Lo que pasa es que yo te voy a decir que a ninguno les interesa. Lamentablemente la mentalidad política de la República Dominicana se trata del país que gobernamos, no del país que construimos. Hasta que nosotros no tengamos una política definida del país que queremos dejar a las próximas generaciones y sigamos tomando medidas por la cantidad de poder que podemos retener hoy, sabiendo todo el mundo que Balaguer, que fue el que más tiempo, Trujillo y después Balaguer, que más gobernaron, ya no están vivos. Y hay gente que ha llegado al gobierno y ya no está, y tú mañana no estarás. Entonces, ¿por qué en vez de gobernar para mí, no gobierno para el país? Mire, finalmente, don Elías, cuando uno escucha los argumentos de ustedes, los políticos, uno dice, bueno, pero yo creo que lo interesante sería mantenerse lejos de ustedes, los políticos. ¿Y con usted qué va a pasar en lo adelante? ¿Usted piensa seguir en esto? ¿Cuál es su futuro político? Mira, yo pienso seguir porque aunque a veces te tengo que admitir que uno llega a la casa y uno dice, hasta aquí llego. Entonces uno se pregunta como J-Lo, ¿y lo cambio para cuándo? Gracias, don Elías. Muchas gracias, don Elías Cerulle, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional. Don Elías, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un honor estar aquí. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un instante.